Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico a través de Utopía Comunicaciones, el espacio periodístico comunicacional diseñado para construir ideas, conceptos, reflexiones, críticas y hacer lo que aquí tratamos de hacer siempre, pensamiento crítico, dar herramientas para que la gente saque sus propias conclusiones y tenga su propio criterio. Aquí no direccionamos nada, damos ideas, damos herramientas, damos instrumentos para que cada quien trate de encontrar su criterio y su pensamiento. Esta vez saludo cordialmente a Mauricio Riofrío Cuadrado. Él es abogado y comunicador social, articulista de diario El Telégrafo y de la revista Forbes Internacional, expresidente de Quito Honesto, director del Consejo de la Judicatura, entre otras experiencias en el sector público y privado. Gracias, Mauricio, por estar aquí, por el esfuerzo de venir acá a nuestros estudios de pensamiento crítico de Utopía Comunicación. Estamos a pocos días, a horas que termine la campaña electoral, a las 11:59 del jueves, 10 de abril. Enseguida vienen las elecciones del día 13, domingo, 13 de abril. ¿Cómo analiza el comunicador, el abogado, el articulista, el analista esta campaña electoral de segunda vuelta que para mi gusto y para mi juicio no ha sido de propuestas, sino un poco de guerra sucia, un poco de acusaciones, un poco de sacarse los cueros al sol? ¿Cómo ha visto Mauricio Riofrío esta campaña electoral? Muchas Bienvenido, gracias. Mauricio. Muchas gracias, Fernando. Un saludo cordial a quienes nos escuchan, nos ven y nos escuchan. Creo que la campaña electoral se puede calificar de manera eh, tajante como una campaña sin propuestas. ¿Cómo se lo ve? Se lo ve con preocupación porque el país no merece el estado de cosas en las que estamos atravesando. Por un lado, una candidatura que recuerda a la década, según ellos, ganada de la Revolución Ciudadana, y otra candidatura que es del actual presidente, que tiene una cantidad de falencias también y que lo único que nos deja vislumbrar en el horizonte es incertidumbre. Yo tengo eh, bastantes dudas, más que certezas, luego de los debates, luego de las campañas, luego de escuchar una serie de argumentos contradictorios de un lado y del otro, pero, pero claro, también hay la esperanza de poder entrar en una dinámica de días mejores. Ojalá el Ecuador pueda saltar estos espacios de intolerancia, de falta de respeto, estos espacios de falta de libertad y podamos enrumbarnos de una vez por todas al progreso, que es lo que quiere todo el mundo. Mauricio, desde el 2017 y más fuerte el 2021 y luego el 2023 y ahora este 2025, el clivaje correísmo-anticorreísmo ha sido la plataforma política de unos y de otros, mientras no se abordan con seriedad y con responsabilidad los problemas del país. ¿Por qué crees vos ese odio inveterado del uno y del otro lado que te tiene de por medio a los ecuatorianos? Yo creo que este clivaje, que es la palabra exacta para poder definir esta división de ideas que hay, em, no se ha agotado y no se agota porque precisamente hay gente que va alimentando todos los días y hay escándalos. El Ecuador es un escenario en donde se produce una vorágine de acontecimientos. Un escándalo tapa al otro. Yo recuerdo en México tenía un profesor que al enterarse de que yo era ecuatoriano me dijo, y yo lo recibí con vergüenza y luego protesté sobre el tema en la Universidad Autónoma de México, cuando me dijo, en el Ecuador debe ser entretenido vivir. Entonces, en media clase. Y le decía, pero sí, doctor, ¿y por qué? Porque en el Ecuador lo imposible es probable, ¿no? Y hablábamos en una clase de derecho Se administrativo. tuesta a granizo, dicen aquí. Era claro, y eran las épocas del gobierno de Abdalá Bucarán, recuerdo perfectamente. Y claro, al ver las noticias que eran un escándalo tras otro, que eso no ha terminado, que eso sigue hasta los días de hoy. Y yo sigo pensando que el Ecuador es un país donde lo imposible es probable. Pasa y se pasan por el forro el ordenamiento jurídico ecuatoriano de parte y parte, ¿no? Yo en eso
me parece que hay que ser absolutamente objetivos en el análisis y hay que decir que a lo mejor una vertiente mucho más que la otra, pero la otra porque es más reciente, porque tiene poco tiempo, pero la otra estamos hablando de una década, de una cantidad de circunstancias negativas para la libertad, para la ley, para la transparencia, para la racionalidad en el manejo de las cosas públicas. Mauricio, año y medio prácticamente del señor Daniel Noboa, pero parece que ha sido un año y medio suficiente para saber quién es, a dónde apunta. Y es más, en esta campaña electoral, tanto de primera como de segunda vuelta, él ha tenido una maquinaria, aparte de su billetera, que lo conocemos todo, el Estado. Ahora mismo, y en pleno debate, él hablaba de los bonos, habla de un sinnúmero de cosas. ¿Te parece que eso es una tendencia ecuatoriana? ¿Es una tendencia que los ecuatorianos somos muy fáciles clientes de todo ese populismo, de toda esta situación? Es exactamente eso. Este comportamiento clientelar de los dirigentes políticos a nivel mundial, ¿no? Y en Latinoamérica, esa es una constante. El poder llegar a la gente humilde, a la gente que está necesitada, con ofrecimientos que le solucionan el hambre para hoy, perdón, le dan el pan para hoy y y el hambre para mañana está latente ahí al día siguiente, es una cosa que es parte de nuestra cultura. No, yo creo que por eso es que el expresidente Correa, por ejemplo, decía, no necesita, y Andrés Arauz igual, y Patiño igual, y Diego Borja también, decían, es que un año es muy poco para gobernar. Ellos decían eso. Se necesitan 30. ¿Por qué? Para poder mantener consistencia en todas las propuestas. Lastimosamente para ellos, los periodos son de 4 años. Y lastimosamente para Novoa también, ¿no? Porque todo el mundo ya en las mieles del poder, todo el mundo empieza a programar qué se puede hacer para mantenerse en los solios presidenciales y en la cúpula del Estado. Eso no es sino un comportamiento. Hay médicos ingleses, hay un médico inglés muy famoso que fue además miembro de la Cámara de los Comunes, que es David Owen, que escribe un libro extraordinario que se llama En la enfermedad y en el poder, ¿no? En donde le atribuye a un síndrome, que es el síndrome de Ibris, este que le da solo a las personas que durante su periodo están ejerciendo como autoridades, como máximas autoridades. Siempre ha pasado. Y si no, ¿por qué no nos explicamos un tema aquí en el Ecuador? Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Un bodrio que se desprende de la Constitución del 2008 de Montecristi, pensando en que iba a haber una claridad en la representación O sea, la ciudadana. intención era La válida. intención puede haber sido válida, pero operativamente era completamente difícil que se pueda dar. ¿Qué es más? Representados los ciudadanos en un ambiente donde había 131 asambleístas, ahora van a ser 150 y pico, 151, y o un organismo de 7 voluntades, en donde definen todo. Y ahí está en donde hemos venido a parar. Pero ¿por qué traigo a colación este tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Porque sabiendo todos los presidentes que han venido desde el año 2008 hasta la actualidad, sabiendo que es una barbaridad lo que está pasando porque se ha resquebrajado la representación ciudadana, sabiendo eso, nadie la ha eliminado. Todos lo han Pero por utilizado. supuesto, cuando llegue, Todos. por síndrome de Ibris o por lo que fuere, por conveniencia, porque ya cuando se está sentado en el poder, cambia la visión de todo el mundo, ¿no? Y eso es complicado de poder sobrellevar. Mauricio, tú, en calidad de comunicador social, de articulista, ¿cómo has visto el papel? Porque ahí también ha habido clivaje en los medios de comunicación, en los periodistas. No podemos decir que
cada uno, los periodistas somos seres humanos, seres pensantes, estamos creando criterio y opinión y tenemos una posición política. Otra cosa es que tengamos una posición militante partidista, que es muy diferente. Pero como has visto, algunos medios y algunos periodistas se han convertido en una especie de portavoces, altoparlantes, megáfonos del Ejecutivo. Porque pautan. Y no solo del Ejecutivo, de todo lado. De todo lado exactamente, ¿no? Desde el señor Boscán, pautando, o el señor Vivanco, o desde el señor Vera, o el señor Pérez, Orlando Pérez, ¿no? Yo tengo una anécdota aquí pequeñita. Hace unos pocos días, en mi cantón, en donde yo nací, Alausí, de la provincia del Chimborazo, se conmemoraban 2 años de la tragedia más grande que ha tenido el Ecuador de deslizamiento, movimiento de masas sobre poblaciones, sobre pueblos poblados, ¿no? Sobre áreas pobladas. Y claro, aprovechando el día 26 de marzo, salió una noticia, fue preparada ya con anticipación. El señor Orlando Pérez le hace una entrevista al candidato vicepresidencial, Diego Borja, y le dice: ¿qué es lo que usted le ofrecería a la UCI? En medio de una conmemoración luctuosa, tremenda, donde se murieron casi 100 personas y donde no se recuperan hasta ahora psicológicamente alrededor de 50.000 personas y 182 comunidades indígenas. Y empieza a hacer campaña sobre esa base. Me parece que eso es deleznable. Siempre el periodismo tendría que ser algo así como tendría que Yo separarse, no creo ¿no? en la objetividad y la imparcialidad, pero sí en el asunto de decir las cosas como son. Pues que hay que oponerse. Yo en ese tema estamos de acuerdo. Ser un contrapeso en última instancia, Es ¿verdad? que esa es la Esa es la función, idea. ¿no? Y ser enemigo de la pillería, enemigo de la corrupción. No anti, sino enemigo de eso. Exactamente. Combatir aquello. Combatir la corrupción, combatir estos comportamientos de prepotencia sin límites que tienen los gobernantes. Eso es a lo que tenemos que llegar desde el periodismo, desde la opinión. Luego, entregar todos los argumentos para que la gente pueda hacerse un criterio. Eso es lo que se tiene que hacer. La gente espera eso, ¿no? Cuando se habla de cosas tan simples, por ejemplo, he escuchado hablar de la burguesía sin hacer el menor análisis histórico de lo que significa la burguesía. En la Edad Media la burguesía empezó siendo las clases medias de comerciantes y artesanos libres que no dependían del señor feudal. Esa era la burguesía. Y he visto y he oído también hablar del fascismo con una forma tan deportiva, y yo anotaba esto. ¿Pero qué es el fascismo? Es una organización para movilizar masas, encabezado por milicias para hacerse del poder, que quiere subordinar la sociedad a su visión ideológica y normalmente a través de un Estado totalitario. Ahora veamos en la práctica y en la vida real quiénes son los fascistas. ¿Dónde están los fascistas? Europa no está por allá atisbando aquello. A mí La ultraderecha, el señor Milei en la Argentina, y qué sé, algunas cosas. creo que, por ejemplo, Los libertarios que ahora se llaman. claro, los libertarios son una respuesta a este tipo de comportamientos también, ¿no? Y me parece que, por ejemplo, sale Milei como una respuesta de la gente, apoyado tremendamente porque arrasó en Argentina, en el tema del Congreso argentino, arrasó. Pero sale como respuesta ¿a qué? A la tremenda estructura delincuencial que fue montada por los Kirchner. Sale como respuesta a 60 años de Revolución Cubana, en donde con los 60 años, y esto lo sé exactamente porque estaba ahí, 60 años de culparle al bloqueo económico de los norteamericanos. Ok, ¿qué es razón? Es una razón de peso, pero ya debían haberse ideado una forma de gobierno que maneje y que pueda lidiar con todos esos peligros. Pero lo ideal hubiera sido mejor que Estados Unidos le quite el pretexto. Supongo que sí, supongo que es así. Levantarle Por supuesto. el bloqueo Pero y ahí con eso viene la quitarle lucha el pretexto que ideológica. tú dices, ¿no? Claro, 60 años ahí, pero ese no es pretexto para quedarse 60 años con un pensamiento único.
con un partido único, con una total falta de libertad. ¿Quién ha pensado en migrar a Cuba? ¿Quién ha pensado? Yo pregunto a los ecuatorianos, si es que hubiera problemas aquí, como a los venezolanos, ¿quién ha pensado ir a Cuba o a Nicaragua? ¿Quién está pensando en ir de vacaciones a Nicaragua? Todo el mundo quiere ir a donde se siente bien o donde pueda desarrollarse de una manera, entre comillas, libre. Son cosas, yo defiendo el pragmatismo, estimado Fernando, y me parece que desde un punto de vista pragmático, lo que hay que es ir desentrañando todos estas, estos prejuicios y estos membretes que la intelectualidad también le ha podido dar, le ha dado. Mauricio, a propósito de membretes, de estigmas, de estereotipos que se va, por ejemplo, el gobierno del señor Lazo y del señor Noboa ahora, a los que tenían una idea contraria, pensaban diferente, pues han sido tildados ya de terroristas, de narcotraficantes, de la narcopolítica. ¿Y crees que también esto es una contrapartida? Por supuesto, pero ahí hay elementos que hay que analizar más detenidamente. Por ejemplo, en la relación de la política con el narco, ¿no? ¿Por dónde y de dónde sale esta relación? Porque yo recuerdo que en el debate del 84 entre León Febres Cordero y Rodrigo Borja, hubiera sido una barbaridad escuchar, usted tiene relaciones con narcos o usted es narcotraficante. Fíjate cómo ha llegado a cambiar totalmente el nivel de discusión política en el Ecuador. ¿Por qué? Porque estamos carcomidos por el narcotráfico. En todas las instancias, En todas las instancias, públicas y privadas. públicas y privadas. Así es. Le acusan de narcotraficante al señor Noboa. Yo no creo que sea tanto así. Creo yo más bien que es una víctima de la contaminación del narcotráfico porque es el principal exportador de banano del Ecuador y es top en el mundo. Es así. Es la víctima ideal, es el escenario ideal, los containers de la familia Noboa, de los bananeros, para poder de alguna manera subrepticiamente contaminarlos. Y esos Pero el señor Noboa no tiene la capacidad de desmentir, de acallar esas voces, sino con el silencio y con esas estrategias poco, poco empáticas, diría yo. Y que deja la sospecha y deja un poco la duda, es culpa Mauricio. de él, es culpa de él. Él perdió la oportunidad. Perdió la oportunidad de explicar exactamente qué es lo que estaba pasando y qué es lo que pasa con las supuestas denuncias que ya creen el enseñar una hoja de la fiscalía no es declaratoria de culpabilidad de nadie. ¿No? Yo mañana puedo al señor que está afuera, Pero aquí los medios, tú sabes, se convierten en jueces y fiscales, ¿no? porque no se Es el analiza, problema. Fernando, porque no se analiza, porque no se dice exactamente qué es lo que ha pasado. Ahora se habla del pacto ISA Revolución Ciudadana. No se ha analizado exactamente qué es lo que decía el acuerdo. Y curiosamente un tema, se firma el acuerdo en la plaza central De de la Tixán. parroquia Tixán del Cantón Alausí, a pocos metros de un centro médico tipo A que quedó inconcluso porque se llevaron el dinero, vaya usted a saber a dónde ni cómo, y quedó inconcluso en la parroquia del Tixán. ¿En qué década? En el año 2014. Fíjate cómo la gente no tiene memoria o solo tiene memoria selectiva. El señor Isa tiene memoria para reclamar los 500 años de la conquista española, pero no tiene memoria para acordarse de todos los insultos de hace 10 años. Hay conveniencia, hay intereses protervos, hay negociación, hay prepotencia dentro del movimiento indígena, pero por supuesto, porque si no, a la señora dirigente de las comunidades de Saraguro, que era del presidente cantonal de Pachacuti, o de la CONAIE, me parece, no sé cuál es pero están relacionados. La función. Sí, se le suspendió 180 días porque no estaba de acuerdo con firmar el acuerdo con la Revolución Ciudadana. Y puso a una persona para que aparentemente se pueda llegar a un acuerdo completo, para que aparezca como un completo. Mauricio, con esos elementos, con esos contextos que vamos aquí construyendo, ¿cuál crees que son los escenarios entonces? A pocos días de las elecciones, ¿cuáles son los escenarios para este país que tiene múltiples problemas?
Ha subido la pobreza extrema, el desempleo es una quimera, los bonos, como tú decías, solucionan el hambre de ahora y desfinancian incluso al Estado porque no sabe de dónde está sacando. Entonces, ¿cuáles son los escenarios para este país? Teniendo como te digo, inseguridad, desempleo, falta de inversión para la educación, para la obra pública, para la salud. ¿Cuáles son los escenarios con uno o con otro? Dicen que la literatura nos tiene para eso algunas respuestas. Se decía, y en algún momento, este rato no recuerdo el autor, pero se decía que frente a una tormenta, el pesimista se da por vencido y, y se hunde. El optimista no hace nada porque cree que la tormenta va a pasar. El realista lo que tiene que hacer es ajustar las velas y seguir adelante. Y nos toca, frente a un escenario tormentoso, nos toca a los ecuatorianos ajustar las velas, ser pragmáticos, empezar a desechar las ideas y los prejuicios de hace mucho tiempo y empezar a pensar en el día a día de la gente pobre, pero también de la gente de la clase media y también de todo el mundo, porque si es que el empresario no florece como empresario, no va a dar empleo a la gente pobre que quiere florecer para llegar a ser clase media. Esas son las cosas que hay que llegar a empatar y hacerlo sin prejuicios. Yo, yo creo que es importantísimo hacerlo así. De otro modo, el caos, las colas en los mercados y el colapso económico se nos avecina. Yo creo que es importante empezar a desentrañar el cómo y el por qué. El pragmatismo es la solución. No vamos a decir quién, pero sí vamos a decir, están sintonizando y leyendo los candidatos y la gente que está detrás de ellos, los estrategas, los financistas incluso, si tú quieres, están leyendo esto para ser pragmáticos, para ser realistas y para no seguir simplemente acumulando fortuna, acumulando riqueza, sino pensando en la solución de los grandes sectores sociales de este país, Mauricio. No lo están leyendo. No lo están leyendo. Y no lo están leyendo la izquierda, no está leyendo la derecha, no están centrados en un análisis objetivo en el que reconocer, he escuchado con mucha, se habla con mucha propiedad de reconocer errores públicamente. Claro que sí. Autocrítica, no La hay autocrítica es autocrítica. fundamental para gobernar. La autocrítica es un tema, es fundamental para vivir, Y oír las otras voces, ¿no? mucho más para gobernar. Pero es necesario que se empiece a replantear las cosas, ¿no? La comunicación del gobierno, para hablar del señor Novoa, ha sido desastrosa, desastrosa. Toda la comunicación, desde el día uno de gobierno de Novoa, ha sido complicada y no ha sido lo que se esperaba en cuanto a comunicar lo que se está haciendo. Los alemanes, la Escuela de Comunicación Pero de se está Frankfurt. haciendo, porque si es que no hay algo que comunicar, ahí es complicado para la comunicación, pues. Por supuesto, claro que sí. La Escuela de Frankfurt de Alemania de Que Comunicación Adorno, decía, que todos ellos. no, pues ellos decían, si lo conseguiste, comunícalo, cuéntalo. Si no lo conseguiste, pues es mejor quedarse callado. Pero luego del otro lado también hay una descoordinación completa. Ayer en el canal Russia Today, en este de. Yo oí la entrevista. Oye, se van petardeando la candidatura de la misma compañera de, de lucha. Pero tú crees que analizar, porque toda moneda tiene riesgo, pues. El yen tiene riesgo, el rublo tiene riesgo, el euro tiene riesgo. ¿Y por qué no va a tener riesgo el dólar, por ejemplo? Y además, con estas medidas que está haciendo Trump, no se sabe si va a fortalecer o debilitar al dólar, por ejemplo. Sí. Claro, pero la afirmación del señor Ricardo Patiño es poco menos que como para ponerle en un marco y después restregarle en la cara. ¿Por qué? Porque dice, esta debilitamiento del dólar. Desde los Estados Unidos, dice él. Claro, desde los Estados Unidos cita a Jeffrey Sachs, pero además de eso, el contertulio, que es el señor Rafael Correa, se queda callado y no dice Y se absolutamente acabó ni la una entrevista, palabra. por ejemplo. Claro, pero ahí lo que estamos viendo es la salida enseguida, ¿no?
para que no, ahora que estamos en una época de cheque facting, dice, en las próximas décadas se verá. ¿De qué estamos Y a hablando? propósito de eso, por ejemplo, tú has hablado y has sido crítico con la comunicación del gobierno, ¿verdad? Con la comunicación. Silencios muy largos, falta de oportunidad para decir lo último. La foto del señor Noboa en los Estados Unidos, no sé si saliendo del restaurante, entrando al restaurante, si costó o no costó, eso habrá que investigarlo. Tú con eso, ¿qué quieres decir? O sea, la foto está, o sea, yo soy amigo de Trump y Trump me va a conceder lo que yo le pida, y no es así, porque no ha sido cierto que le ha sacado a los ecuatorianos de la lista para las deportaciones. Siguen llegando ecuatorianos en las mismas condiciones, amarrados de pies y manos. ¿Sí? Claro. Y el asunto de los aranceles que sube el 10%, no hay ninguna concesión al Ecuador. Son todos los países sudamericanos, a excepción de Venezuela, que les aplica el 10%. Entonces no hay ninguna contemplación para el Ecuador porque el señor Noboa se fue a merendar o a cenar con el señor Trump. Una de las máximas de la diplomacia norteamericana y de la diplomacia empresarial norteamericana es, no hay nada, no hay ningún problema que no se pueda arreglar en un buen almuerzo. Esa es una constante desde Kissinger, de Eisenhower, de todos los presidentes norteamericanos. ¿Qué va a pasar? Trump también es un presidente populista. Aquí es que hay que verle desde esa óptica, ¿no? El hecho de que sea la familia Noboa amigo de la familia Kennedy o de la familia Trump, eh, puede haber un acercamiento, claro que puede haber un acercamiento para poder conversar, por lo menos para conversar en el mismo ¿Y idioma, el porque, Ecuador qué peso tiene pues, claro, dentro del mercado exacto, y a internacional y eso de los iba. Estados Unidos, ¿no? Eh, Hay una fluidez en la comunicación, ¿no? El señor Hablan en Noboa inglés. sabe hablar inglés, hay otros expresidentes que no saben hablar nada, sino solo eh, un poco gritar o vociferar en español. Pero, ¿qué es lo qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que yo creo que pretende el presidente Noboa, ¿no? Porque aquí hay que aclarar una cosa, ni trabajo, ni tengo contratos, ni nada en absoluto me une al gobierno, sino más bien esta, estoy intentando hacer política ciudadana, ¿no? Es el análisis frío. Qué es lo que se quería? ¿Qué es lo que yo creo que quería transmitir el señor Noboa? El señor Noboa lo que va es a transmitirle la preocupación del pueblo ecuatoriano por la inseguridad y el peso que tiene el narcotráfico en el Ecuador. Le va a transmitir su simpatía para que por favor le ayude. Le va a transmitir este tema de la necesidad de que haya una base militar en Manta. Me parece que eso es lo correcto. Me parece que la conceptualización de la soberanía en el siglo XXI tiene que cambiar. No estamos, no se afecta a la soberanía por este tipo de cosas. La soberanía se afecta cuando hay la esencia de la patria se ve menoscabada por un tal o cual medida, pero no, porque viene en el mundo, hay cientos de bases militares de Estados Unidos, hay en Argentina, en Chile, en España, en Polonia, hay en Francia, bueno, en Inglaterra, y Pero, nadie habla de la pero el afectación a la asunto, soberanía. ya, pero el asunto de Colombia, con tanta intervención militar y el Plan Colombia, no se ha solucionado el problema, pues. Pero es que es un monstruo, es un leviatán. Es un monstruo de 1000 cabezas. Es un tema que al ser transnacional, hay que combatirlo de esa misma forma. Y es más, no se puede ir a ofrecer una base militar cuando la Constitución, en el artículo 5 todavía lo prohíbe. Y eso está en trámite en la Asamblea Nacional y si aprueba la Asamblea tendrá que ir a un plebiscito. Que ese es otro de los temas de falencia en el gobierno actual. Hemos anotado la comunicación, pero también el tema de análisis jurídico y del contexto jurídico de todo lo que el desenvolvimiento ecuatoriano. En la Corte Constitucional hay un dictamen, el dictamen número 7-19 Para creación de la RC19. comisión. No, este es un dictamen en el que se detalla exactamente todas las preguntas aprobadas por la Corte Constitucional para reorientar o para orientar la reestructura del Estado. No restringen derechos
y por lo tanto solo son sujetos, podría ser sujeto de una reforma de iniciativa presidencial. Pero ¿qué dicen las preguntas? Las preguntas plantean la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, de plano. Yo creo que con el dólar, este momento, el respaldo al dólar y la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana son los dos temas más populares del Ecuador, más que el himno nacional, más. ¿Qué más propone estas preguntas de la reestructura de la Asamblea Nacional? ¿Para qué? Para ir haciendo una cernidera para poder llegar a la Asamblea Nacional. Habrá gente que está preparada y que porque no tiene contactos con los Formación, ¿no? partidos, por formación, y con la visión de patria, con una agenda de nación. Porque lo que está pasando es que no estamos hablando desde la construcción del concepto de nación, ¿no? El hecho de que estemos polarizados no quiere decir que no seamos ecuatorianos No hay un todos. proyecto nacional, pues, ¿no? No hay un proyecto nacional. Y ese es un gran obstáculo para el desarrollo del Ecuador. No podemos seguir si es que no hay una agenda de país. Mauricio, tú has hablado del asunto, el error, y la falencia, la debilidad del gobierno en la asunto de comunicación, a pesar que se ha gastado mucho. Entonces, no podemos hablar de inversión, sino de gasto, ¿verdad? El asunto jurídico. ¿Qué piensas del asunto de la señora vicepresidenta? Que ella creo que desde la segunda vuelta del 2023 ya se enemistó, no sé por qué, con el señor Noboa. ¿Tú crees que es correcto que se hizo la forma que ha sido apartada, que ha sido eliminada prácticamente? ¿Qué pasa con el asunto de que el señor presidente no pide licencia para ser candidato, para hacer campaña electoral? Habría que analizar este tema desde antes del día 1 del gobierno de Noboa. ¿Qué pasó durante la campaña? ¿No? Y ahí hay muchas versiones. Ahí hay muchas versiones de malos manejos de la campaña de dinero, Pero de no ha abusos podido de probarlo, o confianza. sea, tiene que probarlo. No, y no lo ha dicho. No hay denuncias en la fiscalía. Exactamente. Yo llamo a eso los falsos positivos que tiene el gobierno. Es una forma de comportamiento curioso, por decirlo menos, pero es necesario que se corrijan. Es necesario que se vayan comprobando todas las cosas. Pero además era la oportunidad exacta para destapar la olla de grillos y decir, señores, por estas circunstancias, no creo en la señora vicepresidente Y el del país lo Ecuador. hubiese respaldado. Pero por supuesto. Y por esto es lo que hago. Le mando a Israel, le mando a donde sea. A mí me parece que se cometió un error. ¿Por qué? Porque al enemigo tienes que tenerlo cerca, controlado, ahí. Y que rinda cuentas de su trabajo. Lo bueno para el señor Noboa fue que la señora Verónica Abad generó desde la campaña mismo muchas resistencias, pues, ¿no? Entonces no tuvo un respaldo de la gente para que pueda minar el asunto de Noboa. Porque fue criticada hasta por los mismos por los políticos del Mira mismo género. el manejo de eso, de la comunicación y el manejo del discurso. La señora Manzano, atentado terrorista en el asunto de derrame petrolero en Esmeraldas. Que se está buscando atentar en Papachacta contra alguna cosa y el agua de aquí para Quito. El asunto de un colega periodista, ¿te acuerdas? Roberto Isurieta, que se ha abierto las compuertas de Mazar para que se vaya el agua. Que un montón de cosas. ¿Vos crees que en la gente eso no genera dudas? Dice, ¿qué pasa? Denuncien, pues, juzguen, investiguen. Yo creo que está pasando que hemos asistido a la devaluación de la palabra de la autoridad, ¿no? Y eso es duro, ¿eh? La palabra presidencial, la palabra de la autoridad, la palabra ministerial, tiene que ser cuidada. Pero ¿quién tiene que cuidar eso? Los comunicadores, nosotros los comunicadores. Para eso tienen asesores de comunicación en todos los ministerios que tenían que coordinar con la presidencia para ir manejando un mismo discurso, con cautela, con prudencia, no con cálculo, cautela. Los comunicadores que están con el gobierno, dicen, no nosotros. Exactamente, nosotros, no los que están con el gobierno, desde luego. Cogemos la información y lo ponemos en antena para la gente, ¿no? Claro, y creo que eso es lo encomiable. No hay otra forma de hacer comunicación. Sí hay otra forma, ahora que lo menciono.
con la ley Mordaza de Javier Lasso. Ahí también hay que opinar de todo eso. ¿Por qué? Porque si bien Javier Lasso, que creyó que ya estaba dominando en el Ecuador, semana siguiente de su elección como asambleísta nacional, pensó que pensó que tenía pensamiento libre. Y no es así. Ahí hay un pensamiento que se maneja desde otro lado. Los demás a seguir y a callar. Como se cayó Marcela Guiñaga, como se cayó Paola Pavón en su momento, como se cayó ahora la señora Cabezas, la señora Garzón, cuando hablaron del dólar y cómo fueron desautorizadas completamente. Me parece que hay que cuidar la palabra para no caer en estos problemas. Antes la palabra era sagrada, decían, ¿verdad? Claro. Sagrada. Mauricio, a propósito, ¿qué crees tú del manejo ahora mismo de las nuevas tecnologías para la comunicación? Porque ahora estamos invadidos, ¿verdad? Y si no sabemos procesarlo, si no sabemos utilizar como una herramienta idónea, se convierte en un boomerang, se convierte en algo tóxico que ahora mismo nos tienen con las noticias falsas, con los bulos, con todo eso. ¿A dónde apunta eso? ¿A dónde va a apuntar aquello? Tenemos 18 millones de periodistas, entre comillas, 18 millones de opinadores. Y claro, habrán otros tantos de malintención, con una malintención deliberada, ¿no? Es tremendo lo que está pasando. Por eso es que es necesario ahora saber reflexionar. Esto del voto informado es imperativo. Aquí lo que hay que ir es comprobando las cosas. Hay que llegar a determinar exactamente por qué se dicen algunas cosas. Yo por eso dudo de este tema de Correa con Patiño. Dudo de que se equivocaron. Yo no creo en la... Yo creo que más bien hay que eso amerita un análisis comunicacional mucho más detallado. ¿Por qué? Porque en la etapa clave de la campaña, cuando mi candidata empieza a defender el fortalecimiento del dólar y que no se va a desdolarizar, los hombres clave del partido, los dueños del partido, atacan al dólar. Los de más abajo. ¿Qué mal estás pensando tú? Yo creo que también ahí me parece que... Y se decantan además, ¿no? Se decantan por un apoyo total al régimen dictatorial de Venezuela, régimen al que se llegó por fraude. Pero, ¿qué es lo que podría estar pasando? Teniendo un 40% y más, 44% de votación, decirle a la gente, ok, estamos alineados. Nuestra línea es esta. Y de ahí no nos vamos a salir. Y el que quiera, se mantiene. Es una forma de fidelizar al voto duro correísta. Tú, en el hipotético caso de asesor de comunicación, de estratega, le dirías al señor Noboa, por favor, paguen la deuda que tienen con el SRI. Pague o explique. Porque hay otra versión que dice Pero ya que, es en firme a eso, ya es en claro, firme, ya no hay ningún recurso legal. y a mí me parece que hizo bien el señor Noboa cuando dijo, eso está en manos de la ley. Ok, eso está en manos de la ley, Pero pero él él tiene maneja que el país, él explicar. maneja el país, pues. Claro, y por lo mismo, Y el no, SRI es una instancia estatal. del Estado. Claro, y entonces no podría haber, me parece que hizo bien al no emitir un criterio porque él es juez y parte. Que no va a pagar, dijo. Él dijo no, Él dijo, no, eso es no. una cuestión de ley. Va a pagar, Sí, Luisa González le pregunta en esta pregunta cerrada, ¿no es cierto? ¿Va a pagar el grupo Novoa los 94 millones de dólares que debe, papá? No. oportunidad maravillosa para decir no, ¿por qué? ¿Por qué? Por el tema de la Hacienda Clementina, avalado en 135 millones de dólares. Yo no estoy defendiendo, pero lo que sí digo es, si es que él tiene la razón en esto, ¿por qué no lo dijo? Y mañana, ¿por qué el periodismo, que es tan acucioso en el Ecuador para algunas cosas y para otras no, porque hay memoria selectiva, eh, ¿por qué no se le cita al director del SRI y se le encara con eso? Él sabrá decir, él sí va a decir exactamente lo que tiene que decir. ¿Por qué no cobra? ¿Por qué no cobra? ¿Por qué no cobra? ¿Y por qué deja que sea el caballo de batalla
en una campaña electoral un tema como ese. La gente que lo está escuchando decir, no, es fácil decir por qué no cobra. Porque el hijo es el presidente, pues. Pero hay responsabilidades. O sea, quienes hemos estado en la función pública sabemos que hay, por acción y omisión, se puede ir inclusive hasta la cárcel, ¿no? Hay responsabilidades civiles, administrativas y penales. Los directores del SRI deberían estar cuestionados todos, desde cuando se generó la deuda, ¿no? Todos deberían estar cuestionados. Que debieron hacer efectiva la... Y la Contraloría General del Estado debería estar sobre ellos también. Entonces, si es que viene el señor Álvaro Novoa Pontón, y dice, yo fui con un cheque, pagué, quise pagar, no me negó el señor Carlos Carrasco, pero además de eso, la Hacienda Clementina, cerrándole, perjudicaron a 7,000 familias, pero además de eso, se hizo una cantidad de pistas o una pista para avionetas del narcotráfico, así lo encontramos, de acuerdo con Álvaro Novoa. Eso está registrado. ¿Por qué la Contraloría, o la Fiscalía ya en este caso, no llega donde los directores del SRI abren una indagación y dicen, a ver, señores, Noticia crímenes se llama eso, ¿no? De una... claro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Pero en el Ecuador, lo imposible es probable. No pasa. ¿Te acuerdas del profesor mexicano? Claro, es una cosa que realmente duele, porque a quienes nos duele el país, duele analizar este tipo de cosas así. No podemos llegar a decir este detalle de... Yo sigo en esto porque me parece importante que la gente sepa. ¿Cuál es uno de los principales puntos del acuerdo ISA-Revolución Ciudadana? Que se derogue el conflicto armado interno y que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles. Que se termine con los operativos. Lo cual quiere decir que se dejará en indefensión a la ciudadanía. Porque si estando los militares y la policía en operativos y todo este esquema que se ha dado, efectivo o no, pero estando ellos en las calles pasa lo que pasa. Sin ellos en las calles, Pero, apaga la luz y vámonos. pero ahí habría que diseñar entonces un verdadero plan, pues. Porque tú viste alguna pluma o alguna cosita del plan Fénix. En absoluto, yo no he visto y nadie ha visto ese plan, ¿no? La respuesta exacta es decir, bueno, es un plan secreto, es un plan que se tiene que guardar confidencialidad. Me parece importante la actuación de las Fuerzas Armadas, ¿no? Han llegado a mantener en cierto modo orden en las cárceles, la penitenciaría, ya no pasa lo que pasó en el gobierno anterior. Eso hay que rescatarlo. Eh, Pero hay de la problemas, cárcel ha salido a la calle el problema de claro, la a violencia. la calle. Y ahí también hay que leer entre líneas. Yo estoy pensando en el apoyo que tiene una candidatura en las cárceles dentro de los GDOs y, y en la necesidad de que exista caos en el periodo electoral. Eso habría que analizar con detenimiento. Alguien me citaba unas cifras cuando yo dije esto y me decían, no, pues si son alrededor de 1,500 personas, o sea, no, en las cárceles que tienen derecho a voto. Y sí, no se trata de los números, se trata de la calaña de gente que está en la cárcel. Pero tú dices que está controlado, vamos terminando, Mauricio, está controlado las cárceles. Pero ahora mismo se dice que se le ha acogido a un antisocial, y el autor intelectual del asesinato de los niños de las Malvinas. Entonces, si él daba órdenes desde la cárcel, porque él estaba en la cárcel cuando pasó eso, el 8 de diciembre del año pasado, sí, y él daba órdenes desde la cárcel, significa que él tenía toda la posibilidad de manejar a vita y paciencia de los militares que están controlando las cárceles. Es un tema que no se puede resolver y que nadie sabe cómo hacerlo. Han pasado como directores del SNAI una infinidad de militares retirados, de gente especialista en seguridad, de gente, de criminólogos, y no saben exactamente cómo llegar a hacer esto, cortar los cables y Las las operadoras dicen que frecuencias. no pueden. Las operadoras no pueden porque dicen que afectan a los vecinos. No puede ser así. El país no puede ir de tumbo en tumbo. Aquí hay que darle una solución concreta, tangible, urgente. No se puede empezar a banalizar estos temas.
Porque resulta que, y da la casualidad de que estamos hablando de la vida de las personas. Y si el Estado no puede garantizar la vida de las personas, peor va a garantizar la salud, la educación y todo lo que A eso significa iba y eso. con eso terminaba. Porque solamente a punte de bayonetas, a punte de la represión, no se va a solucionar el problema cuando no se ataca a las causas. Las causas son sociales, la falta de la presencia del Estado en la frontera, en las provincias marginales. Esmeralda, tenemos un ejemplo muy claro. Una política pública, como tú dices, de salud, de educación, de empleo, de, de la construcción de grandes proyectos de la obra pública. ¿Por qué los gobiernos, digo los gobiernos, el señor Moreno, el señor Lazo, el señor Noboa y antes y después, se han puesto a pensar de que no es gratuita la violencia, no es gratuita la inseguridad, sino tiene su génesis en el asunto del abandono, en el asunto de la injusticia, en el asunto de la falta de una distribución de la riqueza de este país? La ausencia del Estado es secular, ¿no? Este es un problema desde que somos república casi. Es un problema y un problema grande. ¿Cómo solucionarlo? Poco a poco, con procesos de educación, de educomunicación, Inversión social. inversión, la generación de empleo, esto de llegar con educación a la gente, eso me parece fundamental. Y, pero claro, y en este momento hay que tomar medidas urgentes, porque todos estos son procesos, no Lo, son lo eventos. inmediato, lo inmediato y largo Definir qué plazo. es un proceso y qué es un evento. Hoy estamos frente a un evento fuerte, que tiene unas causas determinadas, que exigen procesos determinados y permanentes en el tiempo, sostenibles para que pueda combatirse este Una tema. política pública, venga quien venga, para que continúen. Una política de No Estado. se inaugure cada 4 años del país, pues. Y tenemos aquí al lado, en el Perú y en Colombia, políticas de Estado que son inamovibles. Llega Petro, el famoso guerrillero Petro, llega al poder y le cuesta cambiar esas políticas de Estado, ¿no? Lo mismo en el Perú, políticas de Estado en cuanto a la producción. Y fíjate, el movimiento productivo en el Perú, pase lo que pase, y en el Perú, recuerdo este momento, presidentes presos, Kuczynski, Toledo, Alan García suicidado por temas de corrupción. Y hay otro tema, ahora que hablo de corrupción, hay otro tema que es fundamental, combatir la corrupción, pero en los mandos medios, porque ahí es donde está enquistada la corrupción, en los mandos medios, en todo el aparataje del Estado. Llegará un ministro con todos los pergaminos que sean, de apellidos rimbombantes, con la formación en Estados Unidos, en Alemania, en cualquier lado. Pero si los mandos medios están corrompidos, esto va a seguir y no va a cambiar. Aquí lo que se exige y lo que yo exijo desde mi trinchera, que es la pluma, es una purga, pero una purga del pueblo ecuatoriano para que purguen a los políticos, para que les exijan. Ahora no más, habrá que decirles, señores, ¿cuáles son sus equipos de gobierno? Más o menos lo de Novoa está vislumbrado. Ahí están algunas personas que deberían salir algunos, Reciclaje, reciclaje. pero más que reciclaje tendría que haber una purga. Y, Y no solamente y desde el, poner a los amigos, a los claro, compañeros, a los colaboradores a veces de es la lógico, empresa, del ¿no? grupo, A ¿no? veces es lógico que pase eso, pero hay que pensar en el país. Y luego, preguntarle a la señora González, ¿quién va a ser su ministro de Economía? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser su ministra de Obras Públicas? Si es que no creo que estará pensando en la Bueno, sí, ministra Duarte, ¿no? siempre se plantea eso, ¿no? Que se diga con anticipación los nombres de los colaboradores del gabinete para saber cuál va a ser la dirección que va a tomar, ¿no? Claro. Para saber y tener más o menos una idea. Y no Mauricio, dicen por no quemarles, exactamente. pero se quema el que tiene rabo de paja, pues. Mauricio, vamos, con esto terminamos. Tú este rato saca la pluma. ¿Cuál es tu titular antes de las elecciones del domingo 13? ¿Cuál sería tu titular? Con todo lo que está pasando, con la incertidumbre, con, con esa estrechez de ese margen estrecho de diferencia entre el uno y el otro. ¿Cuál sería un titular tuyo que le pones? Ecuatorianos a votar con memoria y sin miedo.
Y pensando qué va a pasar el 24 de mayo que asume el nuevo presidente o la nueva presidenta. Pensando en que el nuevo gobierno, sea que llegue, sea que se mantenga o llegue la señora González. Cuando llegue la señora González, si es que llegue, en el supuesto que llegue, eh, todos los ecuatorianos tendremos que arrimar el hombro. Esa es pensar en una agenda de país. Y habrá que ir sugiriendo cosas, habrá que ir olvidándose de la oposición por oposición, porque en el pacto ISA gobierno, perdón, ISA Revolución Ciudadana, se decía, vamos a pactar en la Asamblea. ¿La Asamblea en qué se ha convertido? En un actor electoral, hoy. ¿Qué pasaría si es que gana Noboa? Desde el día uno, oposición total. Pachacutic, Revolución Ciudadana. Pase lo que ¿Y pase. tú le recomendarías al señor Noboa, en el hipotético caso de que llegase a la reelección, de que considere que el Ecuador no es un grupo corporativo? Por supuesto, por supuesto. Y considera que el Ecuador es un conglomerado de gente que piensa diferente, que tiene diferentes extractos, que hay gente pobre, que hay gente miserable, que hay gente de clase media que está muy afectada y que hay empresarios a los que hay que apoyar también. Creo que todos merecen el apoyo, todos, absolutamente todos, porque de otra forma eh, no podría hacer una agenda de país. La agenda de país se impone para Novoa o para González. Yo quisiera comprometerte de aquí, cuando se cumplan los primeros 100 días del próximo gobierno, quien quiera que sea, para ver si analizamos cómo va el curso del país, cómo se encamina la solución de esa crisis, porque yo no creo que el señor Noboa y la señora Luisa González les convenga pasar a la historia como sepultureros del Ecuador. Así es, yo creo que, y siempre las órdenes, Fernando, yo estaré gustoso de acudir a estos micrófonos y decir las cosas con lo que, como se debe decir, con la verdad, sin ofender a nadie, con total y absoluto respeto a las personas. Muchísimas gracias a mi invitado de hoy, el doctor Mauricio Riofrío Cuadrado, abogado, colega comunicador social y articulista del Telégrafo y otros medios de comunicación. Mauricio, gracias. A ustedes, señoras y señores, gracias por la atención. Esperamos seguir analizando y hablando de estos temas que debe preocuparnos a todos, que debe interesarnos a todos porque estamos en este caballo y no queremos que nos voten y que quedemos en el camino. Muchas gracias. Hasta la próxima.